Buenas tardes. Venimos representando a la empresa Virtus Precision Tube en la categoría Grupos de Trabajo. Virtus cuenta con dos plantas, una en la ciudad de Franklin, en el estado de Kentucky, y la otra la cual venimos representando en Monterrey, Nuevo León, México. Virtus pertenece al sector industrial y nos dedicamos a la fundición y fabricación de tubo de cobre de la más alta calidad. Estos son algunos de nuestros clientes y nuestros productos. Permítanme presentarnos. Nosotros somos Oro Full. Mi nombre es Ignacio Hernández. Tengo 12 años en la compañía. Soy ingeniero de procesos y soy el líder del proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Baldomero Barrón. Tengo un año en la compañía. Me desempeño como líder del departamento y soy miembro del equipo. Buenas tardes, mi nombre es Eric Quijano. Soy coordinador del área de automatización. Tengo un año y medio en la compañía y soy miembro del equipo. Buenas tardes, mi nombre es Fidel Ascano. Actualmente tengo 5 años en la compañía, me desempeño como ingeniero de calidad y soy secretario del equipo. Actualmente el ingeniero Jerónimo Prada y el ingeniero Víctor Sauceda no pudieron acompañarnos por brindar apoyo a la empresa hermana nuestra en la ciudad de Franklin. Ya en el proyecto, como primera actividad, realizamos una evaluación técnica y administrativa de cada uno de nuestros conocimientos. Esta información fue baseada en una matriz RACI para poder identificar al líder, secretario y miembro del equipo. Como siguiente actividad, realizamos una gráfica de promedio de habilidades y un plan de entrenamiento para mejorar cada una de ellas. Como funcionamiento del equipo, nosotros nos reuníamos una vez a la semana de 3 a 4 de la tarde en la sala Hishuken. Como antecedente y evolución del equipo no tenemos ninguno, ya que es la primera vez que trabajamos para un mismo proyecto. Y como características especiales es de que todos pertenecemos a diferentes áreas dentro de la empresa y estamos enfocados para el mismo proyecto. Una breve explicación del área de trabajo. El proceso de rolado de tubo de cobre, mejor conocido como rolling, consiste en reducir el espesor de pared. Esto mediante 3 conos que giran sobre su propio eje a una velocidad de 1100 RPM y a su vez giran sobre un planetario a una velocidad de 360 RPM. Todo esto lo hacen dentro de una cámara de nitrógeno, dentro de una cámara de rolado, donde el build entra de 26.5 metros y sale a 270 metros de largo, a una velocidad de 14 metros por minuto. Aquí también es donde tenemos unas cámaras de enfriamiento y a su vez también tenemos unas cámaras de nitrógeno que estas nos ayudan para evitar una oxidación interna y externa en el tubo de cobre. Dentro del tubo de cobre tenemos el componente llamado mandril. Este nos ayuda a que mantenga su espesor de pared y evitar que el tubo salga sólido. Identidad del problema. Costo alto por tonelada en el mandril es alto. En el Gemba es nuestro tercer proceso del área, conocido como rolling, y es ahí donde tenemos el objeto con el defecto, en el componente llamado mandril tip. Determinación del proyecto. Nuestro proyecto se titula Reducción de gases en el área MRC. Este proyecto fue designado por la gerencia donde utilizaremos la herramienta, la ruta de la calidad para el desarrollo del mismo. De la misma manera utilizaremos la herramienta 5W más 1H. Descripción del problema, determinación de la dimensión del problema. Mediante un análisis y mediante un estudio verificamos y nos dimos cuenta que los defectos se vienen presentando de enero del presente año y que estos se presentan de manera continua. Con la gráfica de transición nos confirmamos que la tendencia es hacia la alza y efectivamente se presentan de manera continua. Con la gráfica de PI podemos evaluar que la magnitud del problema, el cual representa un alto consumo de mandril, representa un 27% en el gasto de los ferramentales. Establecimiento de la meta. Para establecer la meta utilizamos la herramienta SMART. Consideramos que al aumentar la vida útil del mandril obtendremos un 31% de ahorro. Esto quiere decir de $7.97 a $4.55 por tonelada, obteniendo así un ahorro de más de 1.200.000 pesos. Análisis de causas. Realizamos una lluvia de ideas y con ayuda de un diagrama de interrelaciones obtuvimos 4 causas probables, ya que estas contaban con el mayor número de salidas. Estas causas se plasmaron sobre un diagrama de Ishikawa, ya que son las que más afectan en el consumo alto del mandril tip. Causa potencial número 1. Falta de nitrógeno en la punta del mandril. Como primera actividad se realiza una inspección visual en la nariz del carro que llega donde está el mandril para poder identificar que hubiera suficiente flujo de nitrógeno, a lo que detectamos que no. Se realizó una inspección en el componente conocido como carro de las barras del mandril y detectamos que las perforaciones por donde fluye el nitrógeno están obstruidas por grasa y residuos de cobre.
También detectamos en el componente conocido como extensión del mandril que las perforaciones están a 90 grados, a lo cual el nitrógeno sale hacia las orillas y no hacia la punta para proteger al componente. Detectamos también en la unión de la caja de nitrógeno y el carro de las barras del mandril que había un gap de 6 milímetros, lo que provocaba una fuga de nitrógeno y no podía generar un buen sellado. También encontramos que el componente conocido como carro de las barras del mandril cuenta únicamente con 4 perforaciones. Al momento de estar girando este componente, las perforaciones se obstruyen y no permiten un correcto flujo de nitrógeno. En conclusión, se valida el flujo de nitrógeno y detectamos que la falta de este componente sobre el mandril provoca un choque térmico y provoca una grieta. Por lo tanto, Sí, es causa raíz. Causa potencial número 2. Falla en el timing del carro. Se piensa que el atraso o el regreso del carro al terminar el proceso de rolado del tubo es demasiado, lo cual provoca que el mandril se golpee contra los conos y se dañe. Se revisará y se realizará una prueba de Tukey para analizar el tiempo de retroceso del carro a home. Se detecta en base a la prueba realizada que efectivamente el tiempo de regreso a home del carro es demasiado, lo cual provoca que se esté golpeando el mandril contra los conos. Por conclusión, detectamos que a menor tiempo que dura el carro en el regreso a home es mucho mejor. Por lo tanto, Sí es causa raíz. Causa potencial número 3. Barras torcidas del mandril. Hipótesis. Se cree que las barras, al no estar alineadas, estar torcidas o chuecas, se golpea la punta del mandril contra los conos. Realizamos una inspección visual en el área para validar que las barras estuvieran realmente alineadas y rectas para que a su vez esté trabajando en el centro de los conos y evitar que se golpee. Por lo tanto, Sí, es causa raíz. Causa potencial número 4, mala posición del mandril. Hipótesis, se piensa que el mandril está trabajando muy hacia la punta, lo cual origina que no disperse bien la temperatura generada. Mediante la herramienta One-Way ANOVA determinaremos la posición del mandril. El resultado de esta prueba nos arroja que el mandril está trabajando fuera de posición. En conclusión, el estar trabajando el mandril fuera de posición no dispersa bien la temperatura originada y genera un daño en su cuerpo. También concluimos que la posición del mandril con respecto a los conos, entre más lejos es mejor. Por lo tanto, Sí es causa raíz. mediante una matriz de decisión se evalúa y se pondera aspectos como calidad, costo, tiempo de entrega, seguridad, y esta se plasma en una matriz de alternativas donde seleccionamos la mejor opción. Esta, a su vez, se plasma en un diagrama de Gantt donde manejamos actividades, responsables y tiempos. Ejecución de contramedidas. Causa raíz número 1, falta de nitrógeno en el mandril. Como primera acción, realizamos una limpieza en las perforaciones de las barras del mandril. Como segunda acción, se realizó una modificación en los ángulos de las perforaciones de la extensión del mandril, de 90 grados a 45 grados. Esto para que el flujo de nitrógeno sea sobre el mandril y no hacia los lados. También se aumentó el diámetro de estas perforaciones. Como siguiente acción, se hizo un ajuste en el ángulo del carro del mandril y en las barras la caja de nitrógeno, para que no siga fugando más nitrógeno. Como siguiente acción, se aumentó la cantidad de perforaciones en la caja de nitrógeno y en el carro de las barras del mandril. Esto para que tenga un mejor flujo hacia el mandril. Estas dos modificaciones se aplicaron como un Short-Kaizen. Causa raíz número 2, falla en el timing del carro. En base al resultado de la prueba de Tukey, realizamos una modificación en el tiempo de retroceso del carro del mandril. Esto de 2400 milisegundos a 1000 milisegundos. Esto para evitar la punta del mandril se siga fracturando. Causa raíz número 3, barras torcidas. Se realizó el cambio de barras torcidas en el área del rolling. También se realizó un barrido en el almacén, como en el taller de refacciones, para evitar que hubiera alguna de estas barras todavía dañadas y provocar algún daño sobre el componente como mandril. También, causa raíz número 4, para la mala posición del mandril. Según el resultado de la prueba One-Way ANOVA, donde nos dice jamás es mejor, se realizó una modificación en la posición del mandril, que va de 36 milímetros a 56 milímetros para mejorar la disipación de calor arriba de este componente. También se realizó un rediseño sobre este componente, cambiando la punta a una forma redonda. Esto ayuda a que al momento de terminar el billet, al generarse lo que le conocemos como cola de billet, no dañe la punta de este componente. Para la verificación de los resultados, podemos observar en base a las mejoras aplicadas que la tendencia del problema va hacia la baja.
También observamos que se redujo un 70% el consumo de mandril con respecto al mes anterior y también tuvimos un mejoramiento de un 45% en el costo por tonelada. Como prueba ácida podemos tener el mes de abril contra el mes de mayo del presente año, que en el mes de abril tuvimos un promedio de 70 biles por mandril. Con una mejora que tuvimos, la mejora que tuvimos es de 175 biles promedio por mandril en el mes de mayo. También tuvimos un nuevo récord de un mandril que produjo 442 biles. Por el costo por mandril por tonelada, tuvimos una reducción de 7.97 a 4.24 dólares por tonelada. Por lo tanto, la meta no solo se alcanzó, sino también se mejoró, ya que tenemos un pronosticado de 1.254.000 pesos a un real de 1.330.000 pesos. Para lo que es la cuestión de la estandarización, auditamos las contramedidas, pusimos o instalamos sensores de flujo y también esos sensores activaban alarmas para ayudar al operador a detectar a que estaba cayendo la presión y el flujo y poder hablarle al mantenimiento para una corrección. Entrenamos al personal, documentamos, actualizamos ayudas visuales, también les dimos entrenamiento a las nuevas posiciones, hicimos entrenamiento para la nueva posición y qué es lo que nos estaba ayudando. Y a su vez hicimos una documentación en el rediseño del nuevo tipo de mandril tip para que nos ayudara a tener una mejor disipación y todo esto quedó en estándar en el ISO para que el área quedara como área estándar. Definición de nuevos proyectos. Se realizó de nueva cuenta una evaluación de las habilidades y se plasmó en la matriz. Esta matriz, bueno, nos arrojó como resultado que hubo una mejora en nuestras habilidades tanto técnicas como administrativas. Como principales barreras vencidas, podemos mencionar que se tuvo una dificultad al inicio en cuanto a las juntas de análisis y de ensayo. Asimismo, nos confrontamos a resistencias de cambio, como viene siendo escuchar frases como no se puede, ¿para qué no le mueva? Como logros, podemos mencionar que hubo un récord de 442 billets procesados por mandril, un mejor desempeño en cuanto a trabajo de equipo, así como una mejora en cuanto a nuestros conocimientos de métodos estadísticos. Como nuevos proyectos, puedo mencionar que, bueno, se nos siguió asignando por parte de la gerencia el seguir trabajando en el área MRC para seguir con ahorros en cuanto a herramientales en esta área. A continuación, unas frases de reflexión. Desarrolla el éxito desde los fracasos. El desaliento y el fracaso son dos piedras seguras hacia el éxito. Las grandes mentes discuten las ideas. Las mentes promedio discuten los acontecimientos. Las mentes pequeñas discuten con las personas. Reunirse es el comienzo. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Por su atención, Gracias.